me hace acordar a la iglesia no, al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, dice la palabra de Dios que todo el mundo hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel. Hay muchas iglesias en el país y hay poco país en las iglesias. Hay muchas iglesias en el mundo, pero poco mundo en las iglesias. ¿Entienden esto? ¿Y qué podríamos decir? Dios, ¿acaso no quiere que la gente se salve? ¿Acaso Dios no quiere que la gente tenga una eternidad de bendición? ¿Acaso Dios no quiere que a la gente le vaya bien? Uno podría pensar eso. Uno ve las noticias y las noticias son, desde que prendés la noticia hasta que terminó, tragedia, más accidente, más tragedia, más tragedia. O sea que si te dan una buena noticia, que la buena noticia fue que la tragedia fue menos dolorosa que la tragedia de la noticia anterior. ¿Me explico? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que Cristo viene. Está pasando que se está acercando la hora de la venida del Señor. Está pasando de que estamos viviendo un tiempo y nos tocó vivir una temporada en la cual cada uno corre por sí mismo. Y vean si no está pasando eso. Está pasando lo que la Escritura dice que iba a pasar. Una de las cosas que la Escritura dice sobre el fin de los tiempos es que habrían columnas de humo que iban a ir ¿de dónde? De la tierra al cielo. Columnas de humo y columnas de fuego. ¿No dice eso por ahí la Escritura? ¿Verdad que sí? Y fíjense, ¿no se está prendiendo fuego el mundo? En los años 80 y en los años 90, cuando yo era niño, ¿ah? Se decía que las columnas de fuego y de humo iban a ser bombas atómicas. Y es posible que las columnas de humo y de fuego sean bombas atómicas. Después dijeron que podían ser los volcanes. En los 90 explotaron varios volcanes. Entonces, y las columnas de fuego y de humo y azufre iban a ser los volcanes. Y es posible que sean alguna bomba atómica de vez en cuando y volcanes que siguen explotando por todos lados. Pero si yo miro hoy, miro lo que está pasando en el mundo, y en los últimos 2 o 3 años, las noticias internacionales son volcanes tremendos, terremotos tremendos, tsunamis o inundaciones. ¿Qué más hay? Amenazas nucleares, guerra con países nucleares, con amenaza de bomba nuclear, como es el caso de Rusia y Corea. ¿Quiere que siga? Los incendios en Australia, que durante meses se prendió fuego, los incendios en Canadá, los incendios en Italia, los incendios en Estados Unidos, Hawái, que ahora quedó prendido fuego. ¡Wow! Y oirán de guerras y rumores de guerra, hambre, peste, mortandad, pero no se preocupen, dijo el Señor, porque todavía no es el fin, o sea que todavía queda más de eso y mucho más. Hambruna, muerte, enfermedad, peste, destrucción. ¿Por qué? ¿Acaso es lo que Dios quiere? Porque en ese proceso pagan, ¿saben quiénes? Los justos y los pecadores. Porque Dios hizo salir el sol sobre justos y pecadores. Dios permite la lluvia para el bueno y para el malo. Dios permite la bendición para el bueno y para el malo, porque el malo cuando se arrepiente es bendecido y el pecador cuando se arrepiente es restaurado. Pero el bueno cuando peca, se pierde. Y la lista sigue. Es el tiempo que estamos viviendo. Usted me va a decir, pero antes pasaba. Sí, de pronto sí pasaba, pero no pasaban como pasa ahora. No vemos lo que había en otros tiempos. Se veían eventos como estos, pero cada mucho tiempo, pero ahora son permanentes. No digan, como por ahí dice una creencia de que es porque hay mayor comunicación. Bueno, pero las comunicaciones existen desde el 1900 y antes. La radio ya existía, el telégrafo ya existía, las comunicaciones satelitales existían. El hombre tiene comunicación satelital desde los 60 y antes.
cuando empezó a soltar satélites al espacio. O sea que no es que haya más comunicación. Ese es un engaño de Satanás para darle a la gente una cuota de conformismo. Es verdad, ahora se saben más rápido las cosas. No, las cosas seguían ocurriendo. Las cosas ocurrían. Y yo me acuerdo cuando era niño, yo escuchaba la radio cuando iba a la escuela, ¿verdad? Escuchaba la radio que mi abuelo prendía o que mi abuela prendía, y allí pasaban informaciones de todo el mundo, y mi abuelo se quejaba y decía, ¿por qué no hablan de acá? Hablan solo de otros países, ¿por qué no hablan de acá? Y yo tenía 8 o 9 años. Mi abuelo rezongaba porque se hablaba de lo que pasaba en Rusia, en Italia, en Francia, en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Venezuela, que era un boom. Venezuela en aquel tiempo ganaba muy bien. Después Venezuela se vino abajo y era noticia. Y el petróleo y las estafas y todo eso. Pero ¿por qué no hablan de acá? Decía mi abuelo. O sea que las noticias también estaban, pero hay que tratar de engañar a las masas. Entonces a la gente le ponen ese maquillaje para decir, bueno, ahora hay más comunicación. Lo que hay ahora es que todo el mundo está conectado, pero la comunicación estuvo siempre y los eventos ocurrieron siempre. Y es una forma que Satanás ha estado engañando a las masas para hacerle a creer que siempre fue lo mismo. No, no siempre fue lo mismo. Sí hubieron guerras, sí hubieron pestes, sí hubieron situaciones, pero nunca como ahora. Nunca como ahora. Antes hay tremendos pueblos en Europa, tremendos pueblos en Canadá, tremendos pueblos en Australia, que estaban superpoblados, la gente viajaba de todos los países para vivir en esos países. ¿Cuántos uruguayos se han ido a vivir a Australia? Mis vecinos se fueron a vivir a Australia cuando yo era joven, cuando yo era gurí. O se iban a Canadá, a Irak, al Kuwait, cuando fue la guerra de Kuwait, por ejemplo, en Irak. A mí me dijeron para ir a Irak, porque como yo soy albañil, a mí me dijeron, vamos a Kuwait, vamos a trabajar, que hay laburo. Nos anotamos en el consulado, llevamos los documentos y te llevan, te pagan todo. Y estaba buenísimo, y mucha gente se quedó a vivir allá. Pero ¿qué pasa? Esos lugares ahora se vaciaron y ahora esos países como Italia, como otros países de Europa, te pagan para que vayas a vivir. Cuando antes la gente se iba porque era el boom. Pero ¿por qué la gente no se va a vivir ahora ahí? Por lo que está pasando en esos lugares que antes no pasaba. El dólar australiano es bueno, el dólar canadiense es bueno y el euro en Europa es muy bueno. Pero ¿por qué no van? Por lo que está pasando. Por lo que está pasando y por lo que va a pasar. Entonces, necesitamos ser conscientes nosotros como Iglesia de Cristo que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es la antesala de la venida del Señor. El Señor hizo un llamado. El Señor vino al mundo y habló a sus discípulos y les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El que creyera y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los salvos o a los que creen. A los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles eran las señales que seguían a los que creen? Echar fuera demonios, sanar enfermos, beber cosas mortíferas y que nada te haga daño. Cuidado. ¿Me explico? Las cosas que vivimos los hijos de Dios, las vivimos por fe, las vivimos porque la palabra se está cumpliendo en los que hemos creído, en los que hemos salido, pero no todos deciden decirle que sí al Señor. No todos deciden obedecer al Señor. Escuchan lo que Dios dice, pero no hacen lo que Dios dice. Una palabra del Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchos están de pronto conectados en las redes, conectados en el canal, o que puedan escuchar nuestros mensajes, pero solo lo escuchan. Nada más. Nada más. No alcanza con escuchar. No alcanza con decirle te quiero a alguien, te amo. Hay que demostrarlo, hay que estar ahí, hay que mojarse
los zapatos en el agua. Como hablábamos el otro día en el programa, el pastor tiene que abrazar a la oveja cuando está mojada, sucia y llena de excremento. Y ensuciarse y mojarte y sentir el olor a lana mojada. Y no, no es pastor. Es solo un actor más. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 22, versículo 1. Mateo, capítulo 22, versículo 1. Lo leo rápidamente para aprovechar bien el tiempo. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos, recién se lo decía, la gran comisión, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir, porque justo había una kermés en la plaza, ¿vio? Entonces, como había una kermés en la plaza y vendían muffin, fueron a la plaza a buscar muffin y a pagar el muffin más caro de lo que les sale hacerlo en su casa. Y porque en la plaza iba a estar la vecina o el vecino, entonces había que ir a la plaza, ¿me entiende? Porque era más importante, era más beneficioso ir a la plaza, ¿verdad? Que ir a las bodas. Fíjense lo que dice. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, a los enviados, los afrentaron y los mataron. ¡Wow! Y fíjense que de acá se escuchan los tambores que hay en la plaza, de la fiesta y del jolgorio que hay en la plaza. Y la mitad del pueblo, o el 80% del pueblo, está ahí. Y allí están, en la plaza. Pero el Señor preparó los toros, el Señor preparó la bendición, el Señor le dijo, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados. Toda la bendición que el Padre ha preparado para las bodas con su Hijo, para la iglesia, para la boda, la unión de la iglesia con Cristo. Dios ha preparado toda la bendición para todo aquel que escuche el llamado, la invitación a venir a las bodas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Es lo que el Padre ha preparado por Jesucristo. Dios ha preparado por Jesucristo y por Jesucristo son las bodas. Por Jesucristo es la fiesta. Por Jesucristo son los toros engordados. Por Jesucristo son los animales. Por Jesucristo es toda la comida. Por Jesucristo es toda la bendición que hay para todos aquellos que quieran aceptar la invitación. Pero todos los que fueron invitados, o por lo menos la inmensa mayoría, dice, sin hacer caso, uno se fue a su labranza y otros a sus negocios. Hoy tengo que trabajar. Pero tenés 365 días al año. Tenés 6 días a la semana para trabajar y justo vas a trabajar el día de la reunión. Ah, porque justo me viene visita, pero justo es el día de la reunión. Y mirá que justo es el día que el pastor manejó 300 kilómetros para llevarte el mensaje. Y no el mensaje del pastor, porque el pastor te puede mandar un mensaje de su casa, pero el mensaje de Dios es enviado, y es enviado con sacrificio, como el de Cristo. Y cuando viene el mensaje de Dios para la iglesia, que traen los pastores, no es para dejarlo pasar, es para tomarlo y recibirlo y para decir, esto es lo que tiene el Padre. Esto es lo que tiene el Padre para mí. Esta es la comida engordada, esta es la abundancia, esta es la bendición, esto es todo lo que mi Padre preparó para mí, para ustedes, para los que hoy están acá,
para los que hoy están conectados, para los que puedan escuchar el mensaje. ¿Cuántas cosas ha preparado Dios para nosotros? ¿Y cuántas veces nosotros, siendo llamados, siendo invitados a venir a la iglesia, siendo invitados a venir al Señor, perdemos el tiempo en otras cosas, en otras distracciones que creemos que son más importantes? Que creemos que son más importantes. ¿Cuántos han perdido la vida por ir a predicar el Evangelio? ¿Cuántos dejan todo por predicar el Evangelio? Solo Dios sabe, y me han escuchado decirlo algunas veces, lo que nosotros pasamos para venir los domingos acá. Lo que uno ha dejado acá, literalmente la espalda, la columna, literalmente, en mi caso. Solo Dios sabe. Y otros han dejado su vida y otros han perdido su vida por el mensaje del Evangelio. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, lo dije hace un rato, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y hace algunos años yo les decía a algunos de ustedes, de los que están acá se acordarán, yo decía acá cuando estábamos en construcción, que ni el techo estaba, creo, todavía, tengo la foto por ahí, y yo les dije, un día va a venir gente acá a la iglesia y Dios les va a dar mucho más de lo que les puede estar dando a algunos de ustedes. ¿Se acuerdan que dije eso? Y Dios les va a dar mucho más. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos ahí y nosotros pensamos que está todo bien. Pensamos que ya la tenemos toda ganada. Porque nos portamos bien, porque hicimos las cosas bien. Y estamos bendecidos. Y van a ver que de pronto viene uno que hace media hora, una hora, usted lo vio allá con la mujer del vecino, y usted me entiende lo que le digo, en tremendo pecado, y lo va a ver que viene acá a la iglesia y se va a sentar y va a llorar y se va a entregar a Cristo, y Dios de pronto le pone muelas de oro, le endereza un hueso, le sana un cáncer. ¿Entiende lo que les digo? Porque muchos de los que a veces están sentados en las iglesias, solo están sentados en las iglesias. Pero en realidad no están buscando al Señor. En realidad no están en la fiesta. Solo están ocupando un lugar. Hay muchos que están así, por ahí y por allá. Eso es lo que dice allí, y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo. A todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Es interesante que no dice que las bodas fueron llenas de merecedores, sino de invitados. Y esto es algo que nosotros necesitamos aprender a comprender como hijos de Dios. No merecemos estar acá, ninguno de nosotros, porque todos somos pecadores. Pero ¿saben una cosa? Fuimos invitados y estamos haciendo parte de las bodas. Estamos disfrutando de la comida, estamos disfrutando de la abundancia, estamos disfrutando de los animales engordados, de la prosperidad, estamos disfrutando de la sanidad, estamos disfrutando de las bendiciones, están disfrutando de la paz, estamos disfrutando de todos, de todo, sin importar que seamos buenos o malos. Sin importar que seamos buenos o malos. ¡Wow! ¡Qué tremendo que es esto! O sea que no es que usted sea bueno y usted sea malo y usted es bendecido porque es bueno y no es bendecido porque es malo. No, 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 no. Cuando usted está en las bodas, cuando usted está en la casa del Señor, usted está en la casa del Señor.
Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. La bendición, el animal engordado, los toros, la prosperidad, la sanidad, la multiplicación, todas las promesas que de Dios tiene para los convidados, también son para los malos, como para usted que es bueno. Y viceversa. Para usted que es malo y también para los buenos. Porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros somos el problema. Nosotros juzgamos quién merece ser bendecido y quién no merece ser bendecido. Nosotros juzgamos a quién le vamos a hablar del Señor y a quién no le vamos a hablar del Señor. Pero el llamado de Dios a nuestra vida es ir a invitar a todos a las bodas. Vayan por el camino. Vayan por la calle. Vayan por el camino. Vaya. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿A cuántos halléis? Y ahí viene el palito para la estufa. ¿A cuántos invitó a la iglesia esta semana? ¿Por cuántas calles anduvo? ¿A cuánta gente se cruzó? Los que están acá, los que ven el mensaje y los que están en la pantalla. ¿A cuánta gente se cruzó? ¿A cuántos invitó a las bodas? Wow. A veces en las bodas no hay mucha gente, porque los que tienen que ir a invitar a las bodas solamente van por los caminos, pero no invitan a nadie. Wow. Y esto es muy complicado. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo para que puedan ocurrir las bodas. Dios preparó al novio, a Jesucristo, para la iglesia, su novia, para que hayan bodas. Y cuando venga Jesucristo a buscar a su iglesia, la iglesia vestida como una novia de blanco, santificada, pura, ¿verdad? No le voy a usar el término inmaculada porque de católico yo nada, ¿verdad? Ahí lo viene a buscar Jesucristo para llevarlo ¿a dónde? A las bodas del Cordero. Cuando Cristo venga, va a llevar a su iglesia a las bodas del Cordero, Apocalipsis. Las bodas del Cordero. La fiesta donde solamente van a estar allí los que son merecedores de estar allí, sin importar que sean buenos o que sean malos. Porque no se trata ni de bueno o de malo, sino que se trata de yo aceptar estar ahí. Aceptar estar ahí en esos bancos, en las bodas. Aceptar la invitación que el Padre me hace. Aceptar la invitación que el Padre me hace. Qué bueno que hoy nosotros estamos acá y podemos decir, yo estoy acá, pero porque Dios me trajo. Yo estoy acá porque a mí Dios me dio la oportunidad. Yo estoy acá porque sin merecerlo yo estoy acá. Yo no me creo mejor que nadie, pero tampoco soy peor que otros. Y viceversa. Yo estoy acá porque Dios quiere que esté acá. Y yo voy a estar acá y a mí Dios me va a bendecir. Pero ¿saben una cosa? Qué bueno sería que nosotros podamos decir en nuestro corazón, yo a partir de hoy, cada vez que vaya por la calle, voy a agarrar un puñado de folletos de ahí de la iglesia y los voy a invitar para las bodas. Los voy a invitar para las bodas, porque cuando vengan las bodas, cuando venga el llamado, cuando venga Cristo por la iglesia, ya no va a haber tiempo de invitar a nadie a las bodas. Y ¿saben lo más triste? Que muchos se van a perder por culpa de que no se los invita a conocer al Señor. Muchos se van a perder, muchos van a quedarse por el camino porque no hay quien les anuncie. El apóstol Pablo dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo la gente va a saber que hay bendición y abundancia y prosperidad y sanidad y es todo gratis? Si no se lo decimos. Iglesia,
¿Cómo oirán si nadie les predica? Pero fíjense que el apóstol Pablo también dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero los pies de los que anuncian el evangelio, dice la palabra de Dios que son hermosos. Si nosotros salimos y llevamos el mensaje, la invitación a las bodas a la gente, ¿saben qué pasa? Seremos llamados siervos de Dios. Siervos. Siervos del Dios Altísimo. Estar acá, atrás de un púlpito, no te hace siervo de Dios. Siervo de Dios es el que sirve al rey. Siervo es el que sirve, el que hace algo, lo que sea. No es más siervo el que está acá, no es menos siervo el que está ahí. Cuando salimos a invitar a las bodas, todos somos siervos. El único que importa es el novio, Jesucristo. El único que importa es Jesucristo. Por Él es que todo ocurre. Para Él es que todo ocurre. Así que yo les invito el día de hoy a que a partir de ahora nosotros tomemos conciencia de lo importante que es que nosotros salgamos a evangelizar. Aunque sea para conectarse al Zoom, cuando no estamos en la iglesia. Lo mismo en Sayago. Invitarlo. Los folletos, está mi teléfono, en todos los folletos está mi teléfono. Pastor, tengo una persona para darle el teléfono para conectarse a Zoom, ¿se lo puedo dar? Déselo. Que le mandamos el link de Zoom para que se conecte si no venimos a las Cano o si no hacemos nada en Sayago porque está vientoso o lo que sea. ¿Me entienden lo que les digo? Salvemos una vida. Porque puede ser la última oportunidad que esa vida tenga. Y no lo sabemos. Ayer daba testimonio de una persona a la cual yo le prediqué el evangelio y estaba trabajando al lado mío durante un tiempo largo y yo nunca le hablé del Señor. Y un día le hablé del Señor y él fue a la iglesia y a la semana siguiente yo me lo encuentro porque yo no lo había visto por una semana, me abraza y me dice, Raúl, me salvaste la vida. Nunca me voy a olvidar de él. Yo anoche daba testimonio en Sayago. Me salvaste la vida, dijo él. Y a partir de ahí a mí me quedó esa frase y nunca más me la olvidé. Y siempre cuando pongo en los grupos, invite a alguien, salve una vida. Lo tengo desde ahí, hace casi 30 años. Hace casi 30 años que uso esa frase. Hay dos frases que yo tengo hace casi 30 años. Salve una vida y su oración hace posible el milagro de muchos. Esas dos frases. Su oración hace posible el milagro de muchos. Salgamos a invitar a la gente a las bodas. Las señales están a la vista. Muchos de los que ya han sido invitados a las bodas eligieron ir por otros caminos. Vayamos a los que aún no han sido invitados. No esperemos a los que fueron invitados, vayamos a otros. Y van a ver cómo las bodas se preparan. Amén. Vamos a orar.